Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy emocionado de hablarles sobre algo que seguro los va a dejar con el corazón latiendo a 1000 por hora, la confesión de amor más impactante que hemos visto en la televisión turca. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Halil İbrahim y Esla. Y no estoy hablando de una simple declaración de sentimientos. Esto es algo mucho más profundo. Como saben, en este canal somos fanáticos de las series turcas, de sus dramas, de sus romances épicos y de esos momentos que nos dejan sin aliento. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de un momento que, créanme, es inolvidable. Nos vamos a centrar en la confesión de amor de Halil İbrahim hacia Esla, una escena que no solo es crucial en la trama, sino que también es un torbellino de emociones, con palabras dichas desde el corazón y una química entre los actores que traspasa la pantalla. Y antes de que empecemos a desglosar este momento épico, no quiero olvidarme de algo muy importante: suscribirse al canal. Si les gusta el contenido, si disfrutan de los análisis, las reseñas y los secretos de sus series turcas favoritas, no duden en presionar ese botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Para entender completamente la magnitud de esta confesión, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto de la historia. Halil İbrahim y Esla es una serie llena de giros inesperados, de personajes con personalidades complejas y, por supuesto, de un amor que se enfrenta a obstáculos inimaginables. Desde el principio, la relación entre Halil İbrahim y Esla se caracteriza por una atracción intensa, una conexión innegable, pero también por una serie de circunstancias adversas, de malentendidos y de secretos que amenazan con separarlos. Esta serie emblemática del drama turco nos sumerge en un mundo donde las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad, donde el poder y la familia dictan el destino de los individuos, y donde el amor verdadero debe luchar contra viento y marea para sobrevivir. La historia nos presenta un conflicto central: el matrimonio forzado de Esla, una joven criada en Estambul, con el líder del clan Mardin, para saldar una deuda familiar. Un matrimonio que se convierte en una prisión dorada y que la obliga a convivir con costumbres ajenas, a aceptar un destino impuesto y a enfrentarse a la hostilidad de su entorno. En medio de este caos emerge la figura de Halil İbrahim, el hermano de la mujer que la obligó a casarse, pero que al mismo tiempo se convierte en su protector y, eventualmente, en el objeto de su amor prohibido. Halil İbrahim, con su carácter indomable, su sentido de la justicia y su pasado turbio, es un personaje que encarna la dualidad del drama, la fuerza y la vulnerabilidad, el protector y el peligro. Recordemos a Halil İbrahim, un hombre de carácter fuerte, con un pasado difícil y un profundo sentido de la justicia. Es un hombre que ha aprendido a protegerse, a no mostrar sus sentimientos, a forjar una coraza ante el mundo. Ha experimentado la traición, la pérdida y la violencia, lo que ha moldeado su personalidad, haciéndolo desconfiado y reservado. Sin embargo, bajo esa fachada de dureza, esconde un corazón noble y vulnerable. Es un hombre que se preocupa por los demás, que siente una profunda lealtad hacia su familia y que anhela un futuro mejor. Su sentido del honor y su compromiso con la justicia lo convierten en un personaje complejo y atractivo. Y luego está Esla, una mujer decidida, inteligente, que lucha por sus ideales y que, a pesar de las dificultades, nunca pierde la esperanza. Es una mujer que ha crecido en un entorno moderno, que ha recibido una educación y que tiene aspiraciones propias. Al ser obligada a casarse, sufre un choque cultural y se ve obligada a adaptarse a un mundo que le es ajeno. A pesar de todo, se niega a renunciar a sus principios, a su identidad y a su derecho a elegir su propio destino. Es una mujer fuerte e independiente que sabe lo que quiere y que no se rinde fácilmente. Su valentía y determinación la convierten en un personaje inspirador. A lo largo de la serie, hemos sido testigos de la tensión sexual no resuelta, de las miradas furtivas, de las palabras no dichas, de los momentos robados y de los constantes enfrentamientos. La conexión entre ellos es evidente, una atracción magnética que los une y que los consume. Halil İbrahim y Esla se sienten atraídos el uno por el otro, pero las circunstancias y los miedos los mantienen separados. Experimentan un constante tira y afloja, una lucha interna entre la razón y la pasión. El deseo y la frustración se entrelazan, generando una tensión palpable que cautiva al espectador. Los malentendidos y los secretos obstaculizan su relación. Ambos arrastran un pasado complicado.
que influye en sus decisiones y que les impide confiar plenamente el uno en el otro. La desconfianza, los celos y las dudas envenenan su relación y los separan. La comunicación se vuelve difícil y las palabras no dichas se acumulan, generando conflictos y dolor. La presión social y familiar también juega un papel crucial. El matrimonio forzado y las expectativas de la comunidad les imponen límites y les impiden vivir su amor libremente. La oposición de sus familias y las amenazas del entorno los obligan a mantener su relación en secreto, a ocultar sus sentimientos y a enfrentarse a constantes peligros. Y es precisamente en medio de este torbellino de emociones y circunstancias donde se produce la confesión que nos ocupa. Es el momento en que Halil Ibrahim, abrumado por la situación y por sus sentimientos, se atreve a romper las barreras y a expresar lo que siente. Es el punto culminante de una serie de acontecimientos que los han llevado hasta ese preciso instante. La escena en sí es un despliegue de emociones, un cúmulo de tensión que estalla en palabras. La atmósfera es intensa, cargada de expectación y de incertidumbre. La música, la iluminación y los gestos de los personajes contribuyen a crear una atmósfera de dramatismo y emoción. La cámara se centra en los rostros de Halil Ibrahim y Esla, capturando cada expresión, cada mirada, cada matiz. Halil Ibrahim finalmente se abre y revela sus sentimientos más profundos. La forma en que lo hace es crucial. No es una simple declaración, sino una descarga emocional. Las palabras fluyen cargadas de pasión, de dolor, de arrepentimiento y sobre todo, de un amor incondicional. Es un momento de vulnerabilidad, de entrega total. Es el momento en que se quita la máscara y muestra su verdadero ser. En la confesión, Halil Ibrahim no solo expresa su amor por Esla, sino que también le revela su vulnerabilidad, su miedo a perderla y su desesperación por ser correspondido. Le habla de su pasado, de sus errores, de todo aquello que lo ha atormentado y que lo ha llevado a ser la persona que es. Confiesa sus secretos, sus miedos y sus anhelos. Abre su corazón y se muestra tal como es, sin máscaras ni defensas. Es un momento de total honestidad, de entrega absoluta. Lo que hace que esta confesión sea tan especial es la forma en que los actores la interpretan. La química entre ellos es palpable, la emoción es genuina. Se puede sentir la intensidad de sus miradas, el temblor en sus voces y la pasión en cada palabra. La conexión entre ellos es tan fuerte que traspasa la pantalla y llega al corazón del espectador. La actuación es magistral, un verdadero despliegue de talento y de sensibilidad. Las palabras exactas de la confesión varían, por supuesto, dependiendo de la versión, de los traductores, de la adaptación. Pero lo que importa es la esencia del mensaje, el sentimiento que transmite. A pesar de las variaciones, el núcleo de la confesión permanece intacto. Halil Ibrahim declara su amor eterno por Esla. Halil Ibrahim le dice a Esla que la ama, que la ha amado desde el primer momento en que la vio, que su vida sin ella no tiene sentido. Le confiesa que ha intentado resistirse a sus sentimientos, que ha intentado negarlos, pero que ha sido inútil. Le dice que ha intentado alejarse, protegerse, pero que su corazón siempre la ha llamado. Le confiesa que la necesita, que la desea y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Reconoce sus errores, sus miedos y sus dudas. Se arrepiente de haberla hecho sufrir y le pide perdón. Le jura que su amor es sincero, puro y eterno. En este momento Esla, obviamente, se siente abrumada. La sorpresa es evidente en su rostro, la emoción la invade. Sus ojos se llenan de lágrimas, su voz se quiebra. Lucha por contener sus sentimientos, por asimilar lo que está escuchando. Siente una mezcla de alegría, de alivio, de incredulidad y de miedo. Pero también hay una sensación de alivio, de que finalmente se han dicho las palabras que ambos anhelaban escuchar. Es un momento de conexión, de comprensión mutua. Es el instante en que sus almas se encuentran y se fusionan. La confesión de Halil Ibrahim marca un punto de inflexión en la historia. A partir de ese momento la relación entre ellos evoluciona, se vuelve más intensa y aunque los obstáculos siguen presentes, la fuerza del amor que sienten el uno por el otro les permite superarlos. Se enfrentan a nuevas pruebas, a nuevos desafíos, pero ahora lo hacen juntos, con la certeza de que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Se apoyan mutuamente, se protegen y se defienden. Pero no se trata solo de la declaración de amor en sí misma. Lo que hace que esta escena sea tan impactante es la forma en que se integra en la trama de la serie. Es el clímax de una serie de eventos, de emociones contenidas, de luchas internas.
Es el momento en que los personajes, finalmente, se rinden al amor y se atreven a ser vulnerables. Es la culminación de un viaje emocional que hemos compartido con ellos. Es el resultado de una larga y compleja construcción de personajes y de una trama que ha mantenido al espectador en vilo. También es importante destacar la dirección y la cinematografía de la escena. La iluminación, los ángulos de cámara, la música, todo está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera de tensión y emoción. La dirección de los actores es impecable y logra capturar la esencia de sus personajes, la profundidad de sus sentimientos y la intensidad de su conexión. La cámara se mueve con sutileza, enfocando en los detalles, en las expresiones faciales, en los gestos. La música acompaña la escena, realzando las emociones y creando una atmósfera de dramatismo y romanticismo. La dirección y la cinematografía, por tanto, son fundamentales para el éxito de la escena. El director sabe cómo transmitir las emociones de los personajes, cómo crear una atmósfera que envuelva al espectador y cómo resaltar la belleza de la historia. La elección de la música, la iluminación y los ángulos de cámara es crucial para crear el impacto emocional deseado. En definitiva, la confesión de amor de Halil İbrahim a Esla es un momento icónico en la televisión turca, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que la han visto. Es una escena que nos recuerda la fuerza del amor, la importancia de la honestidad y la valentía de abrir nuestros corazones. Es un testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la vulnerabilidad es una fortaleza y que la conexión humana es el mayor tesoro. Es una escena que nos hace creer en el poder del amor y que nos inspira a amar y a ser amados. Y ahora, para que puedan disfrutar aún más de este momento épico, les recomiendo que vuelvan a ver la escena. Presten atención a cada detalle, a cada gesto, a cada palabra. Sumérjanse en la emoción y permítense sentirla. Vuelvan a vivir el drama, el romance, la pasión y la esperanza que emana de esta escena. También, como siempre les digo, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la confesión? ¿Les gustó la escena? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Creen que fue una declaración sincera? ¿Creen que el amor de Halil İbrahim y Esla es verdadero? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todo esto. Me interesa saber qué sintieron, cómo se emocionaron y qué interpretaron de la escena. Compartir sus opiniones enriquece la experiencia de todos. Y antes de despedirnos, no se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y con otros fanáticos de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda mucho. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y para seguir explorando el maravilloso mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la confesión de amor de Halil İbrahim y Esla. Recuerden, el amor verdadero puede con todo. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, en el mundo de las series turcas, el amor siempre encuentra el camino.